Vamos a empezar en este caso acá, en esta situación, a plantear algo que es sumamente importante y siempre da un poquitito de complejidad cuando uno lo pone en práctica, que es suma de vectores. ¿Qué sucede? Que nosotros vamos a plantear ahora, les voy a plantear ahora suma de vectores y vamos a clasificarlos primero que todo en que podemos tener vectores colineales y también podemos tener vectores coplanares. Colineales implica que tienen el mismo sentido, están en la misma línea, ¿no? La expresión ya lo dice, colineal implica que están en la misma línea y pueden tener o igual dirección y sentido, bueno, dirección va a tener siempre la misma, pueden tener igual sentido o pueden tener sentidos opuestos, hacia un lado y acá, hacia un lado o hacia el otro. Pero si son colineales, están en la misma línea, co implica igual, y lineal, línea, igual línea. Y también podemos sumar coplanares, que ahí se precisan dos dimensiones porque co implica igual y planar plano. Por lo tanto, son dos vectores que van a formar un ángulo que va a permitir determinar un plano. No sé, que el ángulo no va a ser ni de 0 grados ni de 180 porque si no estaría en la misma línea. Entonces, eso es lo primero, saber que los vectores pueden ser colineales o coplanares. Para sumar los vectores, nosotros vamos a aplicar una construcción geométrica que se le puede ser método del polígono o método del paralelogramo y después una aplicación analítica, lo más sencillo teorema de Pitágoras cuando se tiene un ángulo recto y un triángulo rectángulo, por supuesto seno, coseno y tangente, y teorema del coseno cuando el ángulo entre los vectores es distinto de 90 grados, sea agudo, sea obtuso. Aunque sea distinto de 90, se debe aplicar teorema del coseno y Pitágoras solo y solo para 90 grados. Entonces, ¿qué sucede? Voy de vuelta acá. Los vectores que se trabaja prácticamente todo el año, que uno ve mucho así, parece que es mucha cosa, se resume muy poco. Colineales implica que están en la misma línea y pueden tener o igual sentido, ambos hacia la izquierda, ambos hacia la derecha, por ejemplo, o derecha-izquierda. Y coplanares cuando determinan un plano que va a implicar, por ejemplo, el eje X, Y o abscisa y ordenada. Entonces, después para sumarlos, aplico un método geométrico, o dos métodos. Se aplica uno, pero si tenemos, por ejemplo, dos, que son método del paralelogramo y método del polígono. Generalmente usamos paralelogramo. Entonces vamos a plantear acá algún ejemplo que nos permita identificar esas situaciones. Es así. Vamos a suponer que acá nosotros tenemos una intensidad de corriente, ¿no? Una intensidad de corriente entrante. Y acá tenemos una intensidad de corriente saliente acá debajo.
intensidad de corriente saliente. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos todo un entorno tridimensional, todo un espacio, y en ese punto P se genera un campo magnético neto. Esta es la sección transversal de un conductor en el cual la corriente entra a la pantalla, en mi caso, en la hoja de análisis en clase, entra a la página de la hoja, a la página de estudio, a la hoja de estudio, y esta corriente es saliente de la pantalla para mí y de la hoja de estudio para ustedes, o para cuando estamos con la hoja horizontal. O sea que el campo sería, la intensidad de corriente seria es el techo, o sea el conductor sería vertical. Ahora bien, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos, vamos a utilizar esto acá, vamos a usar esta herramienta de acá. Entonces acá nosotros sabemos que existe una línea de campo magnético, ¿no? Una línea que es una circunferencia, incluso puede ser trazada así. Tenemos esta línea que es concéntrica con el conductor, implica que están en el mismo centro. Entonces, ¿qué sucede? Ya lo hemos manifestado varias veces, no importa si lo sigue a nuevo repaso, que al colocar el pulgar entrante, porque se aplica la regla de la mano derecha, se va a girar en este sentido así, horario, ¿no? Por lo cual, el vector campo magnético acá, el vector campo magnético queda en esta dirección y sentido. Ese es el vector campo magnético 1 si esta corriente si esta intensidad es 1. Y bueno, esta intensidad le llamamos 2. Esta va a ser el campo magnético 1. Ahora bien, esta línea eh, la representamos, por ejemplo, al principio, o la hacemos con la imaginación para tener claro y tener la referencia necesaria para poder trazar el vector. Ya sabemos que el pulgar entra a la página y la rotación es hacia adentro de la mano, por lo cual quedamos terminado trazando ese vector. Sabemos que este es el radio de dicha línea y acá tiene que haber 90 grados porque el vector es perpendicular al radio, porque está siempre a la circunferencia, a la línea circunferencia, que es la representación de la línea de campo. Entonces, para este otro conductor el pulgar es saliente. ¿Por qué? Porque la corriente está representada por un punto. Si está representada por un punto, entonces con respecto a mí es saliente de la pantalla y está dirigida hacia mí, por lo cual colocaré el pulgar hacia mí y efectuaré un giro que va a estar a través de efectuar una circulación a través de la línea de campo, que va a ser en este sentido, ¿no? Sentido antihorario, va a ser así, sentido antihorario, como consecuencia de que el pulgar es saliente. Entonces, cuando roto la mano, roto así.
Entonces, ¿qué sucede? Cuando sigo rotando en este punto, el vector campo va a quedar también horizontal hacia la derecha, hacia la izquierda. Horizontal hacia la izquierda van a ser colineales con igual sentido. Entonces nosotros podemos venir y trazar el vector acá, horizontal hacia la izquierda. Y este es el vector campo magnético 2. Consecuencia o efecto de la intensidad de corriente 2. Entonces, estos vectores son colineales porque están en la misma línea. Vamos a ver una línea acá, por ejemplo. Esta línea es totalmente imaginaria y permite identificar que la dirección de los vectores es horizontal, con un sentido hacia la izquierda. Cuando se suman esos vectores, se suman los módulos. Así que si nosotros planteamos el vector campo neto en el punto M, en el punto M es la suma del vector campo magnético 1, vector inducción 1 más campo magnético 2. Para efectuar esta suma, el campo neto es la suma de los módulos, sencillamente la suma de los módulos. Como de ejemplo, si tenemos 20, vamos a poner números clarísimos, 20 Tesla y 20 Tesla, va a dar 40 Tesla. Y ese es el campo magnético neto. Ahora también nosotros podemos hacer un pequeño reguito acá y decir, bueno, traslado un poquito este vector por el punto de aplicación, no hay ningún problema porque nosotros ya sabemos que está aplicado, ya sabemos que está aplicado en el punto P. Entonces, venimos y ponemos acá campo magnético 1, campo magnético 2. ¿Qué sucede? Que al sumar estos vectores se obtiene otro vector que es la suma de los módulos, por lo tanto, aunque no esté trazando a escala, aunque no esté trazando a escala, eh, lo voy a trazar de mayor longitud, porque sabemos que el vector neto, que es el campo magnético neto, es va a corresponder el módulo o valor, va a corresponder la suma de ambos. Por lo tanto, sí o sí tiene que ser trazado de mayor longitud, aunque no te escale, porque siempre visualmente ayuda a ejercicios después más complejos. Entonces, esa es una situación. Ahora bien, colineales con igual sentido. Podemos suponer nosotros que tenemos esta corriente, tenemos un punto acá, P, un punto P, y queremos determinar el campo magnético en ese punto, ¿no? Sucede que tenemos corriente saliente, por lo tanto pulgar saliente, por lo tanto si el pulgar es saliente, esta es la línea de campo magnético, la representación de la línea de campo. Y si el pulgar es saliente, en este caso que está dirigido hacia mí, el giro que vamos a hacer con la mano y observando la suma de los cuatro dedos con una cierta concavidad, así tiene que ser una concavidad que no es ni muy abierta ni muy cerrada. Mucha gente lo hace así y gira la mano, ¿no? Que es algo intermedio así, de esta forma.
Entonces yo paro el giro cuando llego al punto de análisis en el espacio. Entonces, como el giro lo estamos haciendo en este sentido antihorario, el vector campo magnético queda trazado horizontal hacia la derecha, de manera tal que, como ya dijimos, queda perpendicular al radio. Podríamos tener entonces nosotros ahora una otra corriente eléctrica acá. El conductor en este caso está horizontal y la corriente es saliente también. Por lo cual esto implica que voy a colocar el pulgar apuntando hacia mí, y el sentido de giro queda, el sentido de giro queda antihorario también, ¿no? El sentido de gira queda antihorario, por lo cual lo planteamos así. Hacer así la línea que representa el campo magnético a esa distancia del conductor. Entonces, al efectuar el giro acá, los dedos más o menos nos indican hacia la izquierda, más o menos, ¿no? Pero ¿qué tan más o menos? Y la clave del éxito es una sola, ¿cuál es? Que el vector va a quedar así, de esta forma, horizontal y hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque tiene que quedar perpendicular al radio. Entonces, nosotros podemos venir y trazar acá una parte el radio R, acá el radio R, y acá tenemos la perpendicular, y bueno, acá está la línea de campo que ya la representamos anteriormente. Si esta es la intensidad 1, este es el campo magnético 1, y este es el vector campo magnético 2. Nosotros vamos a sumar esos vectores, lo cual implica que el campo magnético neto es la suma del campo magnético 1 más el vector 2. ¿Qué sucede? Que cuando observamos acá, los vectores tienen sentidos opuestos. Para sumar vectores colineales, están en la misma línea, colineales con sentidos opuestos, implica que nosotros vamos a efectuar una resta de los módulos. Entonces el campo magnético neto va a quedar el de mayor módulo menos el de menor módulo. Por lo tanto, imaginariamente, si es mayor 30 Tesla de vector de color negro y el otro 20 Tesla, va a quedar el vector campo 1, módulo del 1 menos el módulo del 2. Ya sabemos que se expresan en Tesla el campo magnético, es la unidad correspondiente, derivada de las unidades básicas del sistema internacional. Entonces, para representar el campo neto, siempre lo debemos hacer de una forma tal que va a quedar orientado en el sentido del vector de mayor módulo. Si el de mayor módulo es el vector de color negro, trasladamos un poquito el vector
para dejar despejado el punto. Y el vector neto va, el vector neto va hacia acá, horizontal y hacia la derecha. Y va a ser de menor longitud. Y por supuesto que está correcto que sea de menor longitud, porque si este es 30.000 Tesla y este 20 Tesla, por ejemplo, estamos efectuando una recta, entonces el campo negro va a ser de menor longitud. Y acá debo de trazar el campo negro. Entonces este es el caso en el que se tiene una situación de vectores colineales con sentidos opuestos. En el caso número 1 eran vectores colineales con igual sentido y vectores colineales con sentidos opuestos. Ahora bien, podemos pasar a analizar otra situación en la cual tenemos típica y clásica. Tenemos acá una figura que corresponde a un cuadrado. Tenemos la misma longitud de aristas, lo cual nos queda de esta forma así. Y acá tenemos la diagonal de una y otra. Entonces, en estos casos, tenemos acá una intensidad entrante y acá una intensidad saliente de la página y entrante a la página. Si esta es la intensidad A y esta es la intensidad B, el pulgar acá entra a la página en la intensidad A, por lo cual va a producirse un giro de esta forma así, en sentido antioral. Va a pasar en la línea de campo, toca el punto donde se está la intersección de las diagonales, donde se pretende trazar los vectores. Entonces el vector campo magnético queda acá, del punto hacia el otro vértice. ¿Por qué? ¿Por qué hacia el otro vértice? Porque nosotros precisamos una perpendicular acá. Recuerda que está la línea del campo magnético, la circunferencia, está el radio de la circunferencia, el vector es tangente a la misma, por lo tanto queda perpendicular al radio. Entonces este es el campo magnético A, generado por la intensidad A. Acá el pulgar va saliente de la página. Entonces el giro es así, de la mano. Es así. La circulación que se hace en torno al conductor, eh, condicionada por la línea, en este caso es una circunferencia concéntrica al conductor, tiene el mismo centro del conductor, por lo cual cuando hacemos este pasaje acá, el vector queda tangente a la línea. Entonces al quedar tangente a la línea, el vector queda perpendicular al radio. Y este es el campo magnético, B.
Acá tenemos nosotros un ángulo recto también que quedó entre los vectores, por lo cual nos permite utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces construimos un paralelogramo. Por supuesto que está de más mencionarlo, pero hay casos que se cometen errores que no deberían. Si es paralelogramo, obviamente implica que los lados opuestos son paralelos. Hay que tener cuidado con que esta línea, esta dirección, sea paralela a esta, lo mejor posible, trabajando con método de geometría, y esta dirección de acá sea paralela a esta otra. Los lados van a ser iguales. Y el vector campo magnético neto es desde el origen de ambos vectores, o desde el punto de aplicación hasta la intersección de las líneas auxiliares, que son las líneas punteadas. Entonces acá nos queda el campo magnético neto. Eso se debe que como acá hay 90 grados por un caso particular, que es un cuadrado, aparte que se observan, acá tenemos 45 grados, 90, ¿no? 180 menos 90 nos da 90. Ya sabemos que la suma de los tres ángulos en el plano tiene que dar 180 grados. Solo y solo en este caso que hay 90 grados entre los vectores, ahí sí nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces queda campo neto igual a vector campo neto igual a la suma del vector 1 más el vector campo magnético 2, en este caso es A y B. A y B. Cuando vamos a obtener el módulo de dicho vector, va a implicar que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a el cuadrado de la hipotenusa. Porque nosotros podemos trasladar, por ejemplo, este vector acá. Entonces nos queda armar un triángulo rectángulo, que es lo que estamos calculando la hipotenusa. La hipotenusa del triángulo rectángulo es aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces acá nos queda que el módulo del campo neto va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Los catetos en estos casos tienen como valor el módulo de los campos magnéticos. Y la otra situación es cuando tenemos, por ejemplo, una intensidad entrante, un punto acá, punto de análisis, donde vamos a determinar el campo magnético. Si la intensidad es entrante, el vector queda vertical hacia abajo. Y por ejemplo tenemos otra intensidad acá. También entrante, vamos a suponerlo así. Intensidad 1, intensidad 2. Entonces acá tenemos lo que es el radio de la línea que representa el campo magnético. Como el pulgar es entrante, se gira la mano en sentido horario y el vector campo magnético va a quedar trazado perpendicular al radio. ¿Cómo se obtiene la suma de estos vectores? Construyo un paralelogramo. Vamos acá por el extremo
se traza una paralela con este regla cuadra a esta dirección, ¿no? Después tenemos esta dirección acá, se traza una paralela a la misma y se llega a la intersección de las líneas auxiliares y el vector campo neto, y el vector campo neto va desde el punto de aplicación, desde la superposición, desde el punto donde se superponen los dos vectores campo magnético hasta el punto de intersección de las líneas auxiliares. Entonces nosotros ahí tenemos campo magnético 1, porque se generó por la corriente 1, campo magnético 2 y campo magnético neto. ¿Cómo se obtiene el valor del campo magnético neto? ¿Cómo se obtiene? Aplicamos, porque acá no hay 90 grados. Y dijimos que Pitágoras ahora es solamente para 90 grados. Pitágoras es solamente para 90 grados entre los vectores. Entonces acá se aplica teorema del coseno. El teorema del coseno implica que para obtener el campo neto va a quedar así. Campo neto igual al módulo del campo 1 al cuadrado más el módulo del campo 2 al cuadrado más el doble del uno por el otro por el coseno del ángulo alfa. El ángulo alfa es este acá. Es el ángulo que hay entre los vectores B1 y B2. Si acá hubiera 42 grados, por ejemplo, bueno, colocaré coseno de 42 grados. La pantallita en la calculadora tiene que estar en D, con una D, que es el sistema sexagesimal. Acá puede tener una G, puede tener una R de radianes, pero este es el que usamos. Si no está en la D, voy a mode o modo y busco hasta que aparezca y encuentre para calcular el coseno con ese ángulo. A toda esa cantidad queda como cantidad subradical, por lo tanto después se calcula la raíz cuadrada de este valor y ahí se obtiene el módulo del campo neto. Estos vectores son coplanares, por lo que habíamos hablado, que están en un mismo plano, coplanares, coplanares, y estos acá también, coplanares, coplanares. Y estos habíamos hablado colineales porque están en la misma línea y colineales porque están en la misma línea. Profundizamos un poquito más después en el próximo.